Hola, Buenas. profe, hola, profe, buenas tardes. Hola, mientras van llegando, los quiero invitar a algo que me pasaron hoy. Les voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde estás? Es un EFI Weekend, un evento online que se realiza por primera vez de contenido económico, financiero y de inversiones. Ahora les voy a subir al aula virtual. Es abierto y gratuito y pueden participar en las charlas que les interesen. Arrancó hoy a las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche y 45 minutos dura cada bloque. Ahora les subo todo esto al aula, les quiero mostrar las actividades que hay. A ver. ¿Dónde están? Acá. A ver si les puedo aumentar. Ahí está. Se me agranda la letra. Ahí está. Esto es el 26 de junio. O sea, hay charlas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y duran 45 minutos. Fíjense si hay alguna que les interese. Esta es la del 26. A ver si les puedo mostrar otra. Estas son las del 24. Está día por día el calendario por si les interesa alguna. Les voy a subir al aula para que se fijen un poquitito a ver si les interesa. Bueno, ¿arrancamos? Bueno. ¿Quién me hace de ayudante hoy? Yo le ayudo, profe, si necesita. Bueno, Gabriela. Bueno. Vamos a ver si terminamos la unidad 9 hoy. Bueno, vamos a ver los efectos de la inestabilidad monetaria en la planificación financiera. Bueno, ustedes saben, porque estamos viviendo un momento de inflación y uno lo siente, que la moneda de curso legal, el peso, pierde su condición de moneda homogénea. O sea, al no tener estabilidad, el horizonte de planeamiento se acorta. O sea, hay que estimar demasiadas cosas si uno planifica a muy largo plazo. Sabemos que las inversiones en activo monetario, como vimos la clase pasada, generan pérdidas por exposición a la inflación y también para mantener el mismo nivel de actividad, o sea, el nivel de actividad para el que hicimos el cálculo de capital de trabajo, la inflación exige cada vez mayor cantidad de unidades monetarias, o sea, más pesos para el mismo volumen de operaciones. Ustedes saben que las empresas cuando compran le tienen un aumento de precio, o sea, les trasladan inflación sus proveedores. Si traslada a la empresa menos inflación de la que absorbe, o sea, le venden productos que tienen un aumento, por poner algún número, del 10%. Y por cuestiones de mercado, en vez de aumentar un 10% el precio de sus productos, aumenta un 8%, eso hace disminuir el margen de utilidad sobre las ventas y, por supuesto, la utilidad. Y si sucede lo contrario, o sea, si le aumentan un 10% los precios y él aumenta un 14%, lo que hace es aumentar el margen sobre las ventas. Pero eso depende mucho de la situación de mercado, el que pueda trasladar o no trasladar la inflación.
todo esto genera una disminución en los márgenes de utilidad sobre venta y en los márgenes sobre los activos, de rentabilidad de los activos, genera una erosión en la rentabilidad de los activos y hay que buscar cómo cubrirse de este efecto. Otra de las consecuencias que tiene la inflación es la reducción del ciclo operativo. O sea, ¿qué parte del ciclo se les ocurre que se trata de reducir? ¿Puede ser el de los inventarios? ¿Cómo? Más fuerte porque no te escucho, Viviana. Ojo, Joana. Joana, ¿podría ser el de los inventarios? Inventarios no, acordate, Joana, que los inventarios no generan ganancia por tenencia de bienes de cambio siempre que el precio de esos bienes aumenten más que la inflación. Lo que se reduce en el ciclo operativo normalmente es el ciclo de las cuentas por cobrar. Disminuye el periodo medio de cobranzas. Y se genera un incremento en el riesgo operativo de la empresa, porque se maneja en un contexto de total incertidumbre. Bien. Nosotros cuando hacemos las proyecciones, tenemos que hacer las estimaciones en moneda homogénea. Podemos trabajar con estructuras de precios constantes o con cambios en los precios relativos. Bueno, sí, un comentario de esto. Si nosotros trabajamos con estructura de precio constante, en realidad estamos suponiendo que estamos manteniendo la estructura de precios actual, cuando sabemos que uno de los efectos de la inflación es el cambio en los precios relativos. O sea, no todos los bienes aumentan al mismo ritmo. Eso es uno de los efectos más importantes de la inflación, que produce un cambio en los precios relativos. Hay que estimar cómo van a evolucionar todos los precios relevantes de nuestra empresa, productos, insumos, salarios, tipo de cambio. Tenemos que medir también cómo impacta la inflación en la demanda, cómo afecta el cambio de los precios relativos, cómo nos afecta el tipo de cambio, cuál es el efecto de la inflación en los impuestos. O sea, se complica todo lo que sea estimación por la cantidad enorme de variables que hay que tener en cuenta. Además del efecto de la inflación sobre los saldos monetarios. Entonces nosotros podemos estimar con una estructura de precios constantes o considerando los cambios en los precios relativos. Si trabajamos con una estructura de precios constantes, estamos hablando de trabajar con moneda de poder adquisitivo inicial. Y se habla de trabajar a precios constantes o a moneda constante. Si trabajamos con cambios en los precios relativos, podemos reflejar esos cambios, pero trabajar a su vez en moneda con poder adquisitivo inicial. Y en esos casos hablamos de que hacemos las estimaciones con precio de base, moneda de base o precios constantes. O podemos trabajar con moneda de poder adquisitivo de cada uno de los periodos. Y en ese caso estaríamos trabajando con precios nominales, moneda corriente o pesos corrientes. O sea, tenemos diferentes alternativas para trabajar. Si a mí me pidieran que elija una, elegiría esta. Cambio en los precios relativos y moneda con poder adquisitivo inicial. Bueno. ¿Qué nos va a afectar por el cambio que se genera en los precios relativos? Nos va a afectar la demanda y eso va a hacer que haya veces que no se pueda trasladar toda la inflación a los precios para no perder mercado y la evolución de las relaciones entre los precios. O sea, los precios suben de los distintos bienes, suben a distintas velocidades, digamos. Y afecta la rentabilidad de las empresas y las decisiones de inversión, de financiamiento y de distribución de dividendos.
Cuando hablamos de inestabilidad cambiaria, que también se agrega a los periodos de inflación, eso está dado por la exposición neta a fluctuaciones en el tipo de cambio. O sea, si nosotros tenemos relaciones con el mercado exterior, si importamos o exportamos, estos cambios las fluctuaciones en el tipo de cambio nos van a afectar a la empresa y a sus flujos de fondos. Bueno, o sea, es bastante complicado la cantidad de estimaciones que uno tiene que realizar. A ver los efectos en el capital de trabajo. Nosotros sabemos que en el efectivo y en las cuentas por cobrar hay una pérdida de valor por la exposición a la inflación. O sea, eso se va desvalorizando si tenemos dinero en efectivo o si tenemos cuentas por cobrar que no tengan intereses o alguna cláusula de ajuste. En ese caso, lo que pasa con las cuentas por cobrar es que normalmente uno reduce el periodo medio de cobranza. Trata de tener menos cantidad, menos inversión en cuentas por cobrar, porque es una partida que sabemos que nos va a hacer perder dinero por exposición a la inflación. En el caso de los bienes de cambio, fíjense que el costo total es igual al costo de mantener más el costo de ordenar. El costo de mantener ahora se modifica y es todo esto. Acá tenemos el inventario promedio por el costo unitario por la tasa de costo de mantenimiento. Y la inflación que tiene ese bien en especial, la inflación que consideramos acá es la variación en el precio del bien, no el nivel general de la economía. O sea, tenemos una ganancia que es igual al valor del inventario promedio, que es todo esto. Y después tenemos el costo de ordenar, que es la cantidad de pedidos que hacemos al año por el costo de cada orden. Entonces, en realidad, el costo de mantener es igual a Q sobre 2 por C por la tasa de costo de mantenimiento menos la tasa de inflación del bien específico. Y eso hace variar la fórmula del lote óptimo. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar eso? No entendí muy bien. Si la tasa de costo de mantenimiento. Sí, nosotros tenemos, o sea, si el precio de los bienes con los que trabajamos, que vendemos o que producimos, tiene un aumento diferente al de la inflación, un aumento de precios propios, digamos, específico del bien, nosotros vamos a tener una ganancia por tener esos bienes. Y esa ganancia está reflejada acá. Esto es el inventario promedio por C, es la inversión promedio, por el aumento en el precio relativo de ese bien. Entonces, al costo de mantenimiento le restamos esa ganancia. ¿Se ve ahora? Sí, gracias, gracias. Bueno, entonces eso hace que, como el denominador de la fórmula del lote óptimo disminuye, antes era C por I y ahora es C por I menos la tasa de inflación del bien específico, eso hace que el lote óptimo aumente, siempre que la tasa de costo de mantenimiento sea mayor a la tasa de inflación. Si la tasa de costo de mantenimiento es igual a la tasa de inflación, este denominador nos da 0. Entonces el resultado no se puede calcular. En ese caso, en teoría, tendríamos que comprar todo lo que necesitamos en el año, o sea, la cantidad S. ¿Qué va a pasar si compramos toda la demanda del año? Vamos a empezar a incrementar nuestros costos de mantenimiento. Vamos a necesitar alquilar otros depósitos, contratar más gente para que se encargue de los depósitos. Vamos a tener más bienes obsoletos, va a aumentar lo que tenemos que pagar de seguro por esos bienes y va a aumentar sobre todo la tasa de costo de oportunidad por tener invertido el dinero ahí y no en otros bienes. O sea, eso va a hacer que
de una situación como esta volvamos a la situación inicial, en que aumenta la tasa de costo de mantenimiento y es superior a la tasa de inflación. Y lo mismo pasaría si la tasa de inflación es mayor a la tasa de costo de mantenimiento. Uno empieza a comprar cada vez más stock hasta que esta situación se revierte y volvemos a la situación inicial. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa con las deudas comerciales? Las deudas comerciales son, si no tuvieran cláusula de ajuste, nos van a generar ganancias por exposición a la inflación, porque pagaríamos con moneda de menor poder adquisitivo el importe pactado. Si llegaran a tener intereses, Disculpe, esas profe, deudas que le comerciales interrumpa. nos generarían resultados financieros. ¿Sí, Gabriela? Hay personas que tienen su micrófono abierto e interfiere con usted. Por favor, si cierran los micrófonos. Gracias, Gabriela. No, de nada, profe. Bueno, esos serían los efectos de la inflación en el capital de trabajo. O sea, uno trataría, resumiendo, antes de pasar, uno lo que trataría de hacer es tener poco dinero en efectivo, pocos créditos por venta, salvo que tengan algún interés. Bienes de cambio nos conviene tener mayor cantidad y comprar más siempre que el precio relativo del bien aumente por encima de la inflación. Deudas comerciales, si no tuvieran intereses o cláusulas de ajuste, también nos interesaría tener más, porque nos van a generar ganancia por exposición a la inflación, y si tuvieran intereses nos pueden generar resultados financieros positivos o negativos. Bueno. Vamos a los efectos de la inestabilidad monetaria en la evaluación de proyectos. Cuando nosotros vamos a evaluar un proyecto, tenemos que estimar cuáles son, lo mismo que en las condiciones sin inflación, efectuar las estimaciones básicas de las condiciones de la economía y del sector en el que se va a desenvolver la empresa. En este caso tenemos que elegir la moneda con que vamos a armar los resultados y el flujo de fondos, o sea, si es moneda constante o moneda corriente y qué tratamiento le vamos a dar a la inflación. Tenemos que estimar la tasa de inflación, pero no solo la tasa de inflación de la economía, sino cuál es el cambio en los precios relativos de cada uno de los bienes o de los servicios que forman parte de nuestros ingresos y egresos operativos. Y también la tasa de rendimiento requerida. O sea, a lo que hacemos habitualmente se agrega la estimación de la tasa de inflación, la variación en los precios relativos y el efecto de la inflación en la tasa de rendimiento requerido. Bueno, entonces, para la proyección de ingresos y costos tenemos que estimar la evolución de los precios. No tiene sentido trabajar con índices de la economía en general, porque si vamos a trabajar a precio constante y multiplicamos por 1 más la tasa de inflación, todos los precios, para ir proyectando del año 1 al año 5, por poner un horizonte, y después las deflactamos por la misma tasa, es lo mismo que no hacer nada, estamos multiplicando y dividiendo por 1 más la misma tasa. O sea, lo que hay que hacer es la evolución de los precios relativos. Hay que ver cómo va a impactar esa inflación en el mercado y en la demanda. Si vamos a poder trasladar la inflación a los precios de nuestros bienes y servicios o vamos a tener que absorber una parte de la inflación. Y estimar esa tasa de descuento. Podemos trabajar con una estructura de precios constante, pero esta no reflejaría el efecto más importante de la inflación, que es el de los cambios en los precios relativos. O
sea, en realidad uno tendría que trabajar con cambios en los precios relativos. Si trabajamos con precios relativos constantes, hay un incremento en el nivel general de precios y estamos suponiendo que no cambia la demanda, cosa que es un supuesto muy poco real. Para los cambios en los precios relativos, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que ver si la estructura de precios inicial no está equilibrada, o si algunos precios relevantes para el negocio tienen un comportamiento que es muy variable, o si existe una tendencia de largo plazo que podemos identificar en algunos precios. Y vamos a ver qué pasa en cada caso. El primero, estructura de precios inicial no equilibrada, quiere decir que en situaciones inflacionarias las principales variables tienen distintas situaciones en el proceso de traslación en los cambios de precio, o sea que las distintas variables evolucionan a tasas de inflación diferentes. Esta estructura de precios de la empresa se tiene que realizar al momento al momento en que estamos por hacer la estimación, y está afectada por el comportamiento previo y cómo si pudimos o no trasladar o absorber esos cambios en los precios. Y tenemos que ver si se puede revertir o no esa situación. O sea, si hoy no puedo trasladar la inflación, el aumento en los precios que me cobran mis proveedores, pero la voy a poder trasladar en el año 2 o en el año 3 del proyecto. Bueno, el caso de algunos precios relevantes del proyecto que se comportan de manera oscilante. ¿A qué puede deberse eso? Uno, a la estacionalidad en las ventas o en la producción. Otro puede ser a la variación de la oferta y demanda. Este es el caso de los commodities. Y de las materias primas que se comercializan internacionalmente. También para el caso de los commodities y estas materias primas que se comercializan internacionalmente, se ven afectadas por las variaciones en el tipo de cambio. Si nosotros podemos identificar alguna tendencia a largo plazo en algunos precios, tenemos que analizar cuáles son las características. Para poder identificar eso, tenemos que analizar el sector de actividad. ¿Cuál es el efecto de la productividad? ¿En qué etapa de la curva de experiencia estamos? Esta curva de experiencia hace que a medida que va pasando el tiempo haya una reducción de los costos y la empresa se vuelva más productiva, o a que se producen mejoras tecnológicas, cambios en las tecnologías que estamos aplicando. Bueno, como ven, es bastante complejo formular un proyecto, preparar un proyecto en épocas de inflación. Entonces tenemos que definir si vamos a trabajar a precios corrientes, precios nominales o a precios constantes o precios reales, considerando el cambio en los precios relativos. Si trabajamos en moneda de poder adquisitivo de cada momento, los cobros y los pagos tienen que reflejar el efecto de la inflación, o sea, la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda por los cobros y la ganancia en el poder adquisitivo por los pagos. Y el efecto de la inflación en los componentes del capital de trabajo. Estas serían algunas de las fórmulas, para que tengan alguna idea, no es para que se la aprendan de memoria. Por ejemplo, los ingresos del periodo T a moneda del periodo T son los ingresos del periodo 0 por 1 más la tasa periódica de incremento en los precios a la T. Lo mismo se hace con los egresos. Son los egresos del año 0 por 1 más la tasa de incremento de los egresos elevado a la T. Y el flujo de fondos sería la diferencia de cada periodo
sería la diferencia entre estos dos flujos que están ajustados por el efecto de la inflación. Y después se actualizaría todo por 1 más la tasa de inflación para que sea a moneda constante del año 0. Fíjense que esta tasa de inflación es de la economía en general y esta es de cada uno de los componentes de los ingresos y esta otra de cada uno de los componentes de los egresos, o por lo menos de los más relevantes. Bueno. Entonces, ¿qué efectos tiene sobre el flujo de fondos? Si trabajamos con flujos nominales, que es lo que se veía en esa fórmula, tenemos que convertirlos a moneda de poder adquisitivo inicial, que era la última fórmula que la dividía por la inflación general. El efecto sobre las inversiones monetarias, o sea, las inversiones monetarias nos van a generar una pérdida en el poder adquisitivo y tenemos que considerar esa pérdida. Y en el efecto sobre el costo del endeudamiento tenemos que ver cuál es la tasa real del endeudamiento. Y bueno, y ahora ya vamos a ver cómo se calcula la tasa interna de retorno requerida. O sea, fíjense para tener una idea, los flujos de fondos en moneda corriente, cada uno de los periodos. Estos flujos de fondos, tenemos el coeficiente de inflación y para llevarlo al año 0 hay que dividirlo por 1 más la tasa de inflación a la T. Acá tendríamos que tener en cuenta en estos flujos de fondos cuál es la inflación de cada uno de los elementos que lo integran, o sea, cuál es el aumento de precio. Para las inversiones monetarias tendríamos la pérdida por inflación de cada periodo. Fíjense que tenemos acá, si tenemos 100 pesos y la tasa de inflación fuera del 10%, acá tendríamos 10 pesos. Y esa pérdida de 10 pesos es la que se actualiza al momento 0. Bien, bueno, acá está mostrado cómo hacemos esos cálculos. Y para calcular el VAN, lo fundamental es considerar que si los flujos son nominales, o sea, en moneda de poder adquisitivo de cada periodo, hay que trabajar con tasas nominales, que tienen la inflación adentro, como ustedes saben. Y si los flujos son reales, hay que trabajar con moneda de poder adquisitivo del momento inicial, y en ese caso se trabaja con tasas reales. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, si compramos un terreno que vale 1 millón de pesos y hacemos 4 lotes con ese terreno. 2 lotes vendemos en el año 1 y 2 lotes vendemos en el año 2. Ahí tenemos el valor de cada uno de los lotes a valores nominales. 312.000 en el año 1, 432.000 en el año 2 y el rendimiento requerido es el 20%. Este 20% es una tasa nominal. Entonces, tenemos el 1 millón de pesos, los 2 lotes actualizados por 1,20, los otros 2 lotes actualizados por 1,20 al cuadrado, el valor actual neto es de 120.000. Si nosotros queremos trabajar a moneda de poder adquisitivo inicial, tenemos los terrenos, los mismos 2 lotes, pero acá nos aparece la tasa de inflación. Entonces tenemos que transformar esos 624.000, sacarle la tasa de inflación y se convierten en 567.727,73. Y lo mismo hacemos para el año 2. Le sacamos la inflación de los 2 periodos. Ahora sacamos la tasa real con la fórmula que ustedes conocen de matemática financiera. Y el rendimiento requerido en términos reales es un 9,09%. Entonces actualizamos los flujos reales
con tasas reales. Y como verán, el valor actual neto es el mismo. O sea, si trabajamos con flujos nominales y una tasa del 20%, o si trabajamos con flujos reales y una tasa real del 9,09%. O sea, la Profe, realidad, ¿sí? Me surgió una duda justamente. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, el costo medio ponderado del capital, en todos los ejercicios previos era con tasas nominales, ¿no? Sí. O sea, si nosotros tenemos que considerar tasas reales para, por ejemplo, el costo del capital propio, ¿tendría que ser de igual forma para el costo del capital ajeno? En ese Sí, caso para se todo. actúa de... Bien, se hace de la misma forma, ¿sería? Exacto. A la tasa del banco. Bien. O sea, podés hacer uno por uno, o podés hacer el costo medio ponderado del capital y sacarle la inflación, es lo mismo. Ese Bien, 20% sería la tasa de costo medio ponderado del capital. Ok, entiendo. Gracias. Bien, bueno. Vamos a ver el tema del costo de capital y de la estructura de financiamiento en contextos inestables. Bueno, la inflación lo que hace es deteriorar el costo de las fuentes de financiamiento de terceros, deteriorar, sí, las previsiones que hicieron las estimaciones que hicieron de la inflación están por debajo de las reales. Nosotros sabemos que la incorporación de deuda siempre va a reducir el costo medio ponderado del capital, porque el costo de las deudas siempre va a ser menor al costo del capital propio. En contextos inflacionarios, aumentan los riesgos y se acorta el horizonte de planeamiento. O sea, en general, si hablamos de proyectos, o desaparecen en época de inflación, o son proyectos de corto plazo. Porque es muy complicado tomar decisiones en contextos tan inestables. No quiere decir que no se pueda tomar, pero es mucho más compleja la realización de las proyecciones. Entonces, fíjense que si aumentamos la deuda, la oferta de dinero se va a reducir y eso va a hacer que la cantidad de deuda que tengamos sea menor. En época de inflación, los bancos tampoco están muy interesados en prestar, salvo que sea con cláusulas de ajuste que les permite obtener tasas de interés reales. O sea, el efecto es una disminución de la oferta de capitales. Bueno, acá se repite. Esto es interesante, que la inflación no siempre es completamente anticipada en las expectativas. O sea, hay algunas estimaciones que sí anticipan la inflación y hacen cálculos bastante buenos, y hay otros casos en que no. Y acá se pueden presentar tres tipos de comportamientos distintos. Uno es la ilusión monetaria, la otra es la adaptación con rezago, y la tercera son las expectativas racionales. ¿Qué es la ilusión monetaria? No se anticipan en las decisiones los efectos de la inflación. O sea, no se distingue entre magnitudes en términos nominales y en términos reales. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si uno hace un depósito a plazo fijo, ¿sí? A 30 días. Pasados los 30 días, uno tendría que ver cuál es el valor ajustado del capital, y la diferencia van a ser intereses. Si es que la tasa que le pagan supera la inflación, si no, a pesar de los intereses y de que uno aparentemente tenga más dinero, en realidad la inflación se está comiendo al capital. Eso es algo que pasó cuando tuvimos los primeros procesos inflacionarios. En la adaptación con rezago, también tiene problemas porque las expectativas de inflación se forman en función de los niveles pasados de inflación. Uno, para proyectar el presente,
tiene en cuenta la inflación pasada. Y eso tampoco es bueno, porque no quiere decir que la inflación que tuvimos en el pasado se vaya a repetir en los próximos años. Y la tercera, que sería la que uno tendría que tratar de estimar, es anticipar el nivel de inflación según los fundamentos de la economía, o sea, analizar la situación de la economía y estimar de esa manera cuál se estima que va a ser la inflación proyectada. De las tres, esa sería la correcta. Bueno, fíjense el efecto sobre el costo del capital. Tenemos el rendimiento requerido del capital propio, que es un 12%, y participa en la financiación de los activos en un 70%. Y una deuda al 9% que financia el 30% de los activos. Esta deuda, después de impuestos, es de 6,3. O sea, si hacemos 12% por 0,70 y 6,3 por 0,30, el costo medio ponderado sería 10,29. Fíjense lo que pasa con la inflación. En el primer renglón tenemos la tasa de inflación de cada uno de los años y la tasa de inflación acumulada. O sea, esto sería el 10 por 1,10 por 1,08 menos 1, y así sucesivamente. Ustedes ya saben hacer esos cálculos. En términos nominales, ¿cómo sería? El rendimiento del capital propio sería 1,12 por 1,10. Eso nos da un 23% para el primer año. 1,12 por 1,08 por 1,08 nos da 20,26. Y así sucesivamente. Lo mismo hacemos con la deuda antes de impuestos. 1,09 por 1,10 nos da 1,1990. 1,09 por 1,08, 1,1772. Y así sucesivamente. Esta sería la tasa después de impuestos. Y si hacemos 23,20 por 0,70 y 13,93 por 0,30, nos da esta tasa de costo medio ponderado. O sea, acá tendríamos para actualizar los flujos de fondos cada año una tasa de costo medio ponderado diferente. Bueno, y acá terminamos. Les voy a subir el artículo, ya está en el aula virtual, el artículo de Ricardo Fornero, Análisis Financiero en Condiciones de Inflación. O sea, lo que yo les expliqué es una síntesis de lo que tiene el artículo, para que tengan alguna pista. Bueno, y con eso terminaríamos por hoy. Y el miércoles empezamos la última unidad. ¿Estamos? Bueno, Profe, profe. Sí, pero, Gabriela. No sé quién habla. pero la unidad 10 no entraría en el parcial, ¿no? Como es una semana antes o cómo es el criterio. No me acuerdo cuándo es el parcial, Macarena. ¿Cuándo es el parcial? El primero Es de el julio. miércoles que viene, por eso decía, justo es una semana. Y es una semana antes. Claro. Todo lo que sea una semana antes del parcial entra. Ajá, bueno, entonces la unidad 10 entraría. Exacto, exacto. Hasta donde lleguemos. Si terminamos la 10 entra todo. Si no, va a ser hasta donde lleguemos. Bueno, Profe. dale, profe. Y Está. una pregunta. Sí, ¿El parcial sí. va a ser de la misma forma que el anterior? La teoría Sí. por un lado, multiple choice, y la práctica todo igual como fue la otra. Sí. Ya les vamos, si hay alguna novedad, les vamos a comentar. Yo les comento el miércoles. Pero en principio sería igual. ¿Y tampoco está determinado el horario todavía? No, el horario no tengo idea. Bueno, Ya gracias, profe. les averiguo para el miércoles.
todas esas cosas. Profe, preguntan si el lunes 29 sería el repaso. Sí, no hay. Esperen que yo estoy mirando julio. Julio. A ver. ¿El parcial cuándo me dijeron que era? Primero de Primero de julio. julio. Ah, está bien. Sí, no hay problema. El lunes 29 hacemos repaso. No hay ningún problema. Bueno, Muy Bueno, bien. profe. Quedamos así. Van a andar Vamos. bien porque antes están muy aplicados, así que no se preocupen. bueno, profe. ¿Seguro? Nos vemos. Chau, chau. Bueno, chao. Bueno, profe. Nos vemos, Gracias, profe. profe. Hasta Nos luego. vemos el miércoles. Chau, chau.